Ok chicos, vamos a empezar el trabajo que les tengo pautado para esta vez y así vamos avanzando, que tiene que ver con fundamentos visuales. Entonces, vamos a empezar el tema de texturas. ¿Qué son texturas? Básicamente son pequeñas formas que nos llevan a poder generar sombras, a poder generar iluminaciones, a poder generar contrastes, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos hecho con lápiz, degradando, lo que hemos hecho generando luz y sombra, lo vamos a hacer con textura. ¿Qué puede ser una textura? Pues puede ser cualquier cosa. Para eso vamos a utilizar este tipo de lápiz, este lápiz indeleble, perdón, plumón indeleble, y vamos a jugar con las texturas. Entonces vamos a usar siempre el lado más angosto, los que tengan en este caso este, que es el más angosto, y tiene un lado grueso, vamos a usar el más angosto. Entonces, texturas, voy a dibujar algunas, de repente, mira, por ejemplo, un punto puede ser una textura, es lo más básico, ¿no? Un pequeño punto, ya es una textura de por sí. Tienes, por ejemplo, rayitas, tienes X, rayitas hacia el otro lado, verticales, horizontales, pequeños semicírculos como rueditas. Tenemos de repente una E volteada, una E para arriba. Tenemos, qué sé yo, como una especie de rayito. Tenemos la forma de la I. Tenemos un signo de más. Tenemos 30.000 infinidad de formas, pequeñas onditas. Todas esas formas pueden llevarnos a hacer algún tipo de textura. Cualquiera de esas líneas o formas nos van a llevar a hacer una textura. Entonces, esto lo vamos a utilizar ¿para qué? Para que lo comencemos a agrupar y a la medida de agruparlo vamos a generar un contenido, que es lo que estamos buscando. Entonces, lo que vamos a hacer primero es vas a agarrar tu cartulina dúplex. Voy a pasar para acá y vas a dividirla de esta manera, tal cual como yo lo estoy haciendo. Entonces, tienes un marco de 1 centímetro en todos los lados, como hemos siempre hecho, ¿ok? Haces tu marco en la parte obviamente blanca, no vas a hacer en la parte crema, y en esa parte blanca vas a hacer el marco de 1 centímetro. Luego vas a dividirlo exactamente en la mitad, ¿ok? De esa mitad que has logrado, hacia tu mano derecha vas a jalar 1 centímetro y vas a trazar una línea, cosa que te va a quedar un cuadro de esta manera vertical, ¿ok? Que va a ser el área en que vamos a hacer una gráfica, un dibujo. Y en el otro lado de esa línea hacia la izquierda vas a separar 1 centímetro y hacia el borde vas a generar 3 cuadrados más o menos, rectángulos, perdón, que te van a quedar de esta forma, 1, 2, 3, ¿ok? Básicamente, ¿no? La medida, no hay una medida estándar, tú simplemente la idea es que trates de que queden lo suficientemente gruesos para que los tres se puedan dividir. Y ahí es donde vamos a trabajar. El resultado final de esto va a quedar algo así. Voy a mostrarte en la pantalla, a ver si puedes verlo. Es algo así, ¿no? Entonces, tienes el primer cuadrado, el segundo cuadrado, el tercer cuadrado y la parte que vamos a hacer la imagen. En este lado vamos a hacer las texturas, de un tipo de textura, otro tipo de textura y acá otro tipo de textura. Tres texturas diferentes que luego en una gráfica cualquiera que tú vas a escoger, vas a llenarla utilizando las tres texturas en esa gráfica. Las tres texturas tienen que estar dentro de esa gráfica libre, ¿ok? Entonces, hicimos el marco, separamos en la mitad, tenemos el pequeño cuadro para acá, para el dibujo libre, que vamos a aplicar las texturas, textura 1, textura 2, textura 3, básicamente utilizando el espacio de la manera más sabia posible. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Te das cuenta que acá hay un degradé de oscuro a claro, de oscuro a claro, de oscuro a claro. Puede ser al revés, de oscuro a claro, como tú quieras, ¿ok? La idea es de que, ¿cómo logras la oscuridad? Saturando la mayor cantidad de elementos. Es decir, si yo voy a hacer puntos, pongo tan pegaditos los puntos que van a hacerse casi una mancha y poco a poco voy soltándolos hasta que en la parte clara se van perdiendo. Y eso va a hacer que visualmente me dé el efecto de luz y de sombra. Entonces vamos a hacerlo, voy a hacer un pequeño ejemplo para que puedas ver cómo funciona y puedas entender. Entonces voy a utilizar la parte fina del lápiz, del indeleble, y entonces voy a empezar, por ejemplo, voy a empezar a trabajar, voy a tratar de acomodarme para que lo puedas ver bien, porque es un poco difícil, estoy filmándome yo solo, así que es un poco complicado, voy a ver si puedo, si acá puedes ver, espero que sí. Entonces voy a levantar un poco la cartulina, mejor, en este caso estoy haciendo con una hoja jabón, pero la idea es que tú lo hagas con una cartulina. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con puntos, entonces empiezo a golpear con puntos. El punto es la forma más fácil de comenzar a trabajar, ¿ok? Porque siempre, eh, hasta para hacer tatuajes, hace el puntillismo, ¿no? Entonces es la forma más básica. Aprende a controlar el punto y básicamente vas a aprender a manejar cualquier tipo de textura, que probablemente es la más fácil. Yo estoy un poco incómodo porque estoy levantando un poco la hoja, pero es básicamente, no es que presiones el punto y lo saques, no es presionar, no, porque se va a quedar grueso, es simplemente dar pequeños golpes, tampoco lo golpees tan fuerte, porque lo único que vas a lograr es que la punta se hunda y lastimosamente el resultado no va a ser bueno. Entonces, yo no voy a avanzar así en grupo, voy a tratar de avanzar
por partes, de manera gradual, que es la mejor forma, porque a veces algunos comienzan a llenarlo todo y luego comienzan a oscurecer, y no te va a quedar bien. A veces suele suceder que queda un poco disparejo. Por eso yo sugiero siempre que trabajes de manera ordenada, avanzando gradualmente, ¿no? Y aparte que así también evitas pasar tu mano encima, porque obviamente cuando tú trabajes en esta cartulina dúplex, la cartulina suele resbalar. Entonces es mejor trabajar en esta cartulina así, ¿no? Yendo, vas dejando la mano, cosa que vas perdiendo lo que ya avanzaste. Entonces poco a poco estoy avanzando y estoy marcando ya mi espacio con pequeños puntos. Entonces, si yo quiero ya comenzar a oscurecer, voy a pegar más los puntos. No se trata que yo haga punto, 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 punto en orden, ¿no? Uno abajo de otro. No, es de manera desordenada, simplemente golpeando de manera aleatoria, de manera desordenada para poder lograrlo. Entonces me voy acercando, voy a tratar de acercarme aún más acá a la cámara para que puedas verlo, y voy a acercarme más y mira lo que va a pasar. Voy a casi montar uno encima de otro y eso va a hacer que comience a oscurecerse. A la medida que se va oscureciendo, obviamente va a generarse la sombra, que es lo que yo quiero hacer. Entonces, si yo dejo de apretarlos, de pegar los puntitos o las texturas, a medida que voy avanzando, voy soltándolo. Cosa que cuando llegue por acá, probablemente tenga 1, 2, 3, 4 puntos nada más y una zona blanca. Y acá van a estar un poco más pegaditos, más pegaditos, más pegaditos y acá apretaditos de tal manera de que quede uno encima de otro y me parezca negro totalmente, absolutamente negro. Entonces esa va a ser la primera parte que voy a empezar a trabajar. Obviamente que, por ejemplo, si yo trabajara con una X, por ejemplo, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a acá bajar un poco la mano para que se vea. Voy a comenzar a hacer pequeñas X de manera indiscriminada, ¿no? Uno encima de otro, no importa que se monten, ¿ok? Y al montarlas una encima de otra, esas X van a comenzar a generarse la sombra. Por eso es importante trabajar con la parte delgada del plumón, porque si trabajas con la parte gruesa va a quedar una mancha enorme y obviamente no es lo que queremos. Lo que queremos es que aprendas a texturizar, a lograr eso. Eso te va a servir un montón para que mañana más tarde, cuando tú de repente quieras hacer un storyboard, quieras hacer un concept board y de repente no tienes los colores, puedes texturizar y puedes lograr esos efectos de luz y sombra para que la persona encargada de vídeo pueda saber, oye, ¿sabes qué? Acá vamos a hacer la iluminación, acá vamos a necesitar unas luces. ¿Por qué? Porque la guía, que es obviamente esa base, te va a estar indicando cómo está haciendo. Entonces, voy a parar acá un segundo y entonces voy a comenzar a avanzar y en la siguiente parte voy a mostrarte un poco cómo he avanzado para que te vayas dando cuenta cómo va a funcionando el asunto este, ¿ok? Voy a hacer una pausa y seguimos. Bueno, volvemos a donde nos habíamos quedado, así como en las recetas de comida, ¿no? Que metieron algo al horno y regresan para mostrarte cómo ha sido el avance. Entonces, básicamente lo que he hecho es esto, ¿no? He comenzado a hacer los puntos de tal manera que la primera parte es más densa, están pegaditos, casi apretaditos, casi como si hubiera manchado, que no hay que mancharlo, hay que hacerlo así, y que poco a poco voy soltándolos, voy separándolos unos de otros a medida que me va generando ese degradé. Quiero ver el degradé, lo hago así como así en primer ciclo, que lo miro así de costadito para ver si el degradé está cayendo bien de manera natural y ahí me voy dando cuenta dónde necesito ponerle más oscuridad y dónde necesito ponerle más claridad y de repente voy agregando más puntitos, más formas. Entonces cuando ya tenga logrado esa primera parte y que me he dado cuenta que está bien saturadito, bien hechecito, tenemos tiempo para hacerlo bien y con calma, que es la idea, ¿no? Y voy así generando que el degradé se vea bien, que se vea de manera natural, que está pasando suavemente como si lo hubiera degradado con un lápiz, ¿no? Como ustedes ya saben hacerlo muy bien. Entonces ya paso a hacer el siguiente. Entonces exactamente lo mismo con unas pequeñas X, ¿no? De repente en este caso y voy saturando y voy armando mis pequeñas X para hacer el degradé en donde por acá van a quedar pequeñas X sueltitas, ¿no? No es hacer unas X gigantes, es simplemente hacerlo así. Y de repente acá yo escojo hacerlo de repente tipo lluvia, ¿no? Y comienzo a hacer pequeñas rayitas. El problema con esto es de que muchas personas cuando hacen estas rayitas, lo que comienzan a hacer son rayas gigantes, ¿no? Porque así voy a avanzar. Y la idea no, la idea es que lo hagas con paciencia y hagas pequeñas rayitas y que esas rayitas también comiencen a montarse unas encima de otras para que al final comiences a generar esa sombra que queremos lograr. Entonces poco a poco cuando llegues a la parte de acá van a ver algunas rayitas sueltitas nada más, ¿no? Entonces acá comienzas a pegarlas, a saturarlas, que es una forma de hacer como el achurado que se le llama, ¿no? Una sombra en rayas que también es bastante
fácil de utilizar y bastante práctica para que mañana más tarde puedas lograr texturas interesantes cuando hagas tus temas audiovisuales o cuando tus temas gráficos también, que te van a servir mucho para hacer tus bocetos y ese tipo de cosas. Todo tiene un sentido, todo tiene un trabajo y obviamente en este caso la técnica para poder avanzar es lo que te estamos facilitando para que lo hagas. Pero la idea es que sobre todo hagas el trabajo, que es la forma de hacerlo. Hazlo de manera consciente, que te va a ayudar. Todo tiene un propósito. Entonces aprovechemos bien el tiempo para hacerlo. Cuando has logrado hacer esos tres y ya tienes todo el avance terminado, recién vas a pasar a la parte de aquí. Y acá vas a hacer un dibujo libre, totalmente libre. Obviamente no pienso que hagas un Bart Simpson o un Bob Esponja y se acabó, ¿no? Dame algo más interesante para que al menos podamos trabajar. Yo voy a hacer uno que lo voy a hacer en lápiz. Obviamente primero lo hago en lápiz suavemente. No presiones mucho porque esta cartulina duplex, si la presionas mucho se hunde y va a quedar como un surco terrible y se va a ver fatal y no vas a poder borrar, porque la idea es luego aclarar ese lápiz para que no se vea. Por eso que las líneas que vas a hacer también alrededor tienes que hacerlas bien claritas y no las delinees con el plumón, simplemente déjalas en lápiz. Porque lo que queremos hacer es que los cajoncitos, a la hora de hacerse las sombras, solamente ellos, las texturas delimiten los espacios, entonces no hay necesidad. Entonces acá vamos a hacer la textura del dibujo que vamos a estar utilizando el 100% del espacio. 100% del espacio, es decir, de aquí a aquí y de aquí a aquí y de aquí a aquí y de aquí a aquí. Todo el espacio lo vas a utilizar. Yo voy a hacer un dibujo, lo tengo bastante rápido, ¿no? Un boceto rápido que acabo de hacer hace un segundo mientras estaba avanzando. Pongamos hecho este de acá. Lo terminé de hacer en lápiz, ¿no? Obviamente que hay que hacerle el fondo también. Ustedes ven cómo trabajan el fondo. Y lo he hecho en lápiz y simplemente le he pasado luego el plumón. En este caso he utilizado la parte gruesa del plumón para darle las líneas más pesadas. Puedes hacerlo más delgado. Eso es totalmente libre. En este caso, como es un tema tipo viñeta, lo voy a hacer así más grueso. Entonces, tengo por ejemplo puntos. ¿Y dónde puedo aplicar los puntos para hacer las texturas? De repente puedo aplicarlas como una sombra en la parte superior de los ojos. ¿Para qué? Para que se vea más interesante la textura, ¿no? Y hago como una especie de maquillaje sobre los ojos con puntos y comienzo a generar mi textura por acá. Y en la parte de abajo también, ¿no? Y comienzo a generar así pegaditas para que queden como sombra y voy degradando hacia abajo perdiéndolas. Igual en el otro caso de arriba. De repente tengo líneas y digo, oye, ¿dónde puedo aplicar las líneas? Y de repente esas líneas que parecían lluvia las puedo aplicar en el borde de acá, ¿no? En el borde externo de acá. Y comienzo a generar pequeñas sombras en la parte de la luna y ahí tengo mis líneas para empezar a trabajar, ¿no? Y ahí voy degradando o perdiéndolas según sea el caso, uniéndolas al borde de repente para que se vea más la oscuridad, ¿no? Y va a quedar más interesante aún. Hay que jugar un poco con las líneas, con las delimitaciones también del dibujo para que sea bacán. Puede ser así. De repente por acá hice cruces y de repente esas X, ¿cómo las puedo utilizar? De repente las puedo utilizar dentro de estos pequeños círculos para darle unas pequeñas sombras nada más en algunas partes y ya está, y ya quedó. O de repente lo puedo utilizar para el exterior, ¿no? Para jugar en alguna forma en la parte externa y comienzo a jugar. Entonces me voy a detener acá y voy a tratar de avanzarlo para mostrarte un poco cómo quedaría y qué es lo que tú puedes hacer con esas texturas y volvemos obviamente después para que seguir trabajando. Bueno, entonces retomamos lo que estábamos haciendo. Entonces lo que yo he hecho básicamente acá es avanzar un poco, ¿no? He comenzado a texturizar ese rostro que ya habíamos visto del sol y la luna, ¿no? Entonces he colocado bastantes puntitos acá, puntillismo por acá, haciendo sombras y luces. En los cachetitos acá en los costados he jugado con las X, haciendo como pequeñas sombras que hacia el centro van así iluminándose. Igual he hecho en la luna, he hecho como rayitas tipo lluvia para hacer la sombra de oscuro hacia el claro, hacia el centro, ¿no? Y acá he utilizado bastantes puntitos, dejando la parte del centro clara para comenzar a generar un efecto interesante, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que buscar, ¿no? Entonces, ya luego tú el fondo puedes trabajarlo de repente, haciéndole de repente, no sé, unas líneas que vienen, de repente voy a usar el plumón más grueso para poder hacer de repente unas líneas de iluminación, ¿no? Que van corriendo por acá, este, ¿no? Que van saliendo hacia los lados porque ya iluminó el sol, pero la luna también tiene que tener su iluminación, ¿no? Y de repente por ahí puedo comenzar a jugar a oscurecer esa zona, de repente, ¿con qué? De repente con pequeñas rayitas, ¿no? Hago como pequeñas sombritas hacia el costado para que se vea la noche y comienzo a generar como una oscuridad de afuera hacia adentro para que un poco vaya aclarándose hacia la imagen y no se mezclen las rayitas, ¿no? Y puedo comenzar a jugar ahí. Y ahí depende también de tu creatividad, ¿no? Hasta dónde puedes llegar con hacerle algo interesante para que completes el espacio y quede bastante bien, ¿no? O de repente puedes jugar en esta zona de acá, de repente puedes jugar
con unas pequeñas X que comienzan a aparecer por ahí como difuminándose, como perdiéndose. Es cuestión que tú vayas ya trabajando de acuerdo a lo que tú quieres lograr o que quieres que tu imagen pues se una y se acople, ¿ok? Básicamente entonces ese va a ser el trabajo y el resultado, como te digo, va a quedar básicamente como esto de acá, ¿no? Como les mostré en la pantalla, ¿no? Tiene que ser las tres imágenes hechas con tres texturas diferentes. No es que acabas de hacer puntos, 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 no. Puntos, X, rayitas, signos de interrogación, E volteadas, bolitas, medio círculo. O sea, tú escoges tres texturas distintas. No tienes que hacer necesariamente las que yo he hecho. Y luego esas tres las vas a aplicar en esta gráfica. Cuando termines de hacer ese trabajo, vas a pasar inmediatamente a hacer otro en que ya no vas a trabajar horizontal, ahora vas a trabajar vertical y vas a trabajar un diseño algo así como este de acá. Vamos a tratar de abrirlo un poco para ver si se puede ver como el de acá, ¿ok? Cualquiera de estos dos, supongamos, ¿no? Supongamos que solamente la hoja es este pedazo de acá, es esta mitad, nada más, la mitad de acá, esta es la hoja, ¿no? Entonces vas a escoger un dibujo grande ahora, dejando un marco de 1 centímetro alrededor, básicamente algo así. Déjame voltear acá la imagen. Imagínate que esta es tu hoja, ¿no? Tu hoja vertical, duplex A4, ¿no? A4, le dejas su marco de 1 centímetro siempre. Y en todo este espacio vas a hacer un dibujo grande, un solo dibujo. Y en ese dibujo, ¿qué vas a hacer? Vas a simplemente a comenzar a hacer un solo diseño. Y en ese solo diseño vas a aplicar 5 texturas, 5 texturas, 5 texturas. Ya no 3 como hicimos anteriormente, sino 5 texturas. ¿Y cómo vas a hacer? En la parte de atrás de la hoja, ¿no? O sea, tienes ya en la primera parte, que es la parte blanca en que vas a dibujar, y en la otra parte, que es la parte marroncita, vas a ponerme así, 1, 2, 3, 4, 5. Y me vas a decir, por ejemplo, yo voy a usar la textura punto, voy a utilizar la textura rayita, voy a utilizar la textura E volteada, la textura X y la textura semicírculo, ¿no? Como una C, ¿ok? Entonces vas a hacer una pequeña tabla en que me vas a mostrar las 5 texturas que vas a hacer. Y esas 5 texturas las vas a aplicar en la parte de adelante, ¿ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Terminas de hacer este trabajo, ¿no? Este primer trabajo que hemos hecho, que básicamente sería algo así como esto, ¿no? Las tres partes con una grande de dibujo, con 3 texturas solamente. Y luego en otra cartulina vas a hacer de forma vertical, es decir, parada la cartulina así, así parada. Hemos trabajado así, ahora vamos a trabajar así, ¿no? Vertical. Vas a hacer un solo dibujo dentro de ese marco de 1 centímetro, un solo dibujo grande, trabajoso, bonito, interesante el dibujo, lo puedes delinear con el plumón, no hay problema, y vas a aplicarle ahí 5 texturas. Pero esas 5 texturas me las vas a poner en la parte de atrás para indicarme cuáles has hecho, cosa que cuando yo revise voy a ver, ajá, ¿dónde están los puntos? Ok, voy a ver acá. ¿Dónde están las rayas? Están acá. ¿Dónde están las C volteadas? Están acá. ¿Dónde están las X? Los utilizo acá. ¿Dónde están los semicírculos? Los he utilizado en el fondo. Entonces yo ya sé dónde ubicarlas. No quiero más de 5 ni menos de 5, solamente 5 texturas debes utilizar. Entonces este trabajo tiene una doble nota, que es la primera parte del trabajo, que obviamente es lo que hemos estado haciendo, que es esta parte de acá sería, ¿no? Esta parte de las tres barras con un dibujo libre, y la vertical, que es la que vas a hacer en la segunda parte. Entonces eso es todo. Espero que avancen. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer, que se pueden trabajar. Depende de ti, que le pongas ganas, que le pongas mucha fuerza a hacer las cosas, y seguramente vas a hacer algo bastante interesante. Entonces depende de ti, y esa va a ser tu nota para que aprovechemos también el tiempo un poco en ir avanzando un poco. Entonces básicamente esto sería el resultado, algo así, de la parte, ¿no? De la segunda parte del trabajo, ¿no? 5 texturas en una, ¿no? Entonces ahí más o menos puedes jugar. Entonces, cualquier cosa, cualquier detalle que necesiten, escríbanme a mi Instagram por interno si quieren, cualquier pregunta, pero la cosa es que vayamos avanzando y no perdamos tiempo, y aprovechemos esta gran oportunidad que nos está dando la vida, para valorar también a nuestras familias, y también al mismo tiempo para aprovechar y trabajar y no perder el tiempo, y no dejar que los músculos se nos endurezcan, y dejar que nuestra creatividad siga avanzando. Nos reunimos la siguiente vez, espero ya sea en clases, en donde ya me tendrían que entregar todo esto terminado, por favor, lo repito, terminado, no hay excusas, así que su delegada les va a estar pasando todo este vídeo, o el link del vídeo, que seguramente lo subiré a YouTube, para que ustedes puedan ver cómo hacerlo y puedan empezar a trabajar. Listo, chicos, nos vemos, paz, cuídense.